Hay mucho interés ahora por los cambios en Cuba. Mucha gente se imagina que el socialismo se terminó en Cuba, se terminó Cuba Industria. ¿Cuáles son los resultados? Yo creo que lo más importante de la feria es la respuesta desde diferentes países a asistir a la feria. Se anunció además acuerdos con varias empresas chinas, rusas y de otros países para expandir el parque industrial y modernizar el parque industrial de Cuba. Ahora hay que ver de esos acuerdos y de esas conversaciones cuáles se convierten en verdaderos negocios. Cuba tiene que recuperar su parque industrial, tiene que hacer la industria del siglo XXI y lógicamente necesitamos inversión extranjera porque nos trae tecnología. Hubo presencia de importantes empresas. En el caso ruso estuvo el viceministro de Industrias de Rusia, estuvo la Asociación de Cubano-Rusa de Empresas y de hecho hoy por hoy Rusia tiene varios negocios en Cuba de inversión. Hay una gran inversión rusa en las plantas termoeléctricas cubanas. Hay una inversión rusa en la industria del acero en Cuba de más de 100 millones para modernizar la industria del acero. Hay intereses en realidad importantes ahora con la fábrica de camiones, que a Cuba le hace mucha falta modernizar su parque de camiones, también por exportar y después ensamblar camiones en Cuba. En el caso de China, se anunció el interés chino de ensamblar carros eléctricos en Cuba. Y eso es importante, porque es una manera diferente de desarrollar el parque automotor del país. Porque es una tendencia que vemos, creo, en la evolución en Cuba, es la diversificación, ¿no? Cuba viene de una historia de dependencias unilaterales. Primero de España, después de Estados Unidos, después de la Unión Soviética. Y uno siempre tiene que mirar el saldo, ¿no? Y al final todas reportaron algunos beneficios y todas reportaron perjuicios. Pero lo cierto es que en nuestra historia, sobre todo desde la perspectiva económica, la dependencia de un solo país ha sido costosa, muy costosa. Hoy, una de las cosas en las que yo pienso que tenemos una claridad absoluta y total, y es parte de la estrategia de desarrollo del país, es diversificar nuestras fuentes de recursos y nuestros mercados. En los últimos meses hace muchas discusiones sobre una realienación de la deuda externa de Cuba. Hay muchos países que firmaron acuerdos con ustedes, Dinamarca, Finlandia recientemente, Bélgica también. Bueno, en mi opinión personal es que uno de los éxitos más grandes que ha tenido el gobierno de Raúl en los 5 años anteriores fue el proceso de renegociación de la deuda. Cuba tenía una deuda muy grande con Rusia, porque Rusia era quien tenía la deuda de Cuba con la Unión Soviética, era una deuda de 32.000 millones de dólares. Cuba tenía una deuda muy grande con Japón, la deuda con el Club de París. Realmente ha habido un proceso de renegociación con México también. Con México también. Y ese ha sido un proceso exitoso, muy exitoso, que ha permitido reducir los montos totales de deuda en un porciento realmente significativo. En los lineamientos se hablaban de una unificación monetaria. Raúl decía que necesitaba mucho tiempo, que necesitaba estudio, pero ¿dónde estamos ahora en la dualidad? Es no solo que tenemos dos monedas, sino que tenemos dos tasas de cambio y tasas de cambio muy distintas unas de otras, a mucha distancia unas de otras. Una tasa de cambio oficial de $1 por $1, que es con la tasa que trabajan las empresas cubanas. Esa es una tasa que no es conveniente para las empresas exportadoras cubanas. Y una tasa que se le dice tasa extraoficial, es la tasa de $1 por 24 pesos cubanos o de un CUC por 24 pesos cubanos.
que es la tasa con la que la población vive. Son dos tasas totalmente diferentes. Eso tiene muchos costos y genera muchas distorsiones. O sea, hace que los precios no reflejen realmente los gastos, hace que muchas veces no se sepa bien qué empresas son eficientes y cuáles no, hace que muchas veces las empresas productivas no se sientan incentivadas a producir. Son cosas que se han ido reconociendo a lo largo de todos estos años. Se anunció desde hace mucho ya que hay todo un programa para la unificación y para lograr una sola tasa de cambio y una sola moneda. Lo que pasa es que esa no es una medida única y exclusivamente técnica, no es una medida única y exclusivamente monetaria. Esa medida tiene también impactos desde el punto de vista social. Entonces, yo creo que ahí, sobre todo, se ha preferido ser cuidadoso. Yo le voy a poner un ejemplo. Una empresa cubana que tenga una estructura en sus costos, donde un 40% de los costos sean bienes o suministros importados, cuando se haga el cambio y se unifique en una sola tasa, es probable que esos costos se le incrementen mucho. Porque ahora esa empresa paga quizás, si son 100 pesos de costo y 40 son de importación, ahora paga 40 pesos cubanos por la importación y va a su contabilidad como 40 pesos cubanos. Pero cuando se haga el cambio, habrá que multiplicar por esa tasa, se va a devaluar esa tasa oficial. Y entonces quizás no sean 40 pesos, sino 400. Entonces de pronto los costos se le han multiplicado mucho. Y puede que la empresa tenga entonces una situación en sus balances muy crítica. ¿Cómo resolver eso? ¿Cómo ayudar a esas empresas para que no caigan en una bancarrota, para no tener que cerrarla, para que la gente no tenga que irse a su casa desempleado? Ahí es donde está, yo le diría, ahí es donde está realmente lo que es difícil y lo que es interesante y lo que se está intentando por todos los medios evitar. Pero se mantiene la idea de una Se mantiene la idea, no, se reafirma la idea de que tenemos que llegar a una sola tasa de cambio. Lo que es complicado es el proceso, el camino para llegar y hacerlo con los menores costos posibles. El presidente del país ha anunciado muchas veces que Cuba no va a tomar bajo ningún concepto políticas de choque que golpeen de manera grande la situación de la población. Un país que sigue estando bloqueado, que es un país subdesarrollado, que no es un país rico, sino es un país pobre, pues le va a costar mucho más trabajo, definitivamente, poder hacer ese proceso de manera rápida. Una cosa en la prensa, se ve en la prensa cubana, también la gente que visita Cuba tiene muchas preguntas, son los precios en los agromercados, precios muy altos. ¿Cómo está la situación ahora? Yo creo que en Cuba hay dos asuntos que son importantes de entender. Uno es que el salario promedio en Cuba es muy bajo, que es el primer problema que tenemos en realidad. Y el segundo es que realmente tenemos problemas productivos y con la oferta. Y la combinación de esas dos cosas es lo que hace que realmente tengamos hoy un problema serio con los precios. A mí me gusta siempre comenzar por la parte que es, a mi juicio, esencial, que es la producción. Cuba hoy no tiene suficiente producción agropecuaria, lamentablemente. Si uno mira los indicadores va a ver que en muchos productos la producción ha disminuido con relación a hace 5 o 6 años. Ya eso tiene un impacto en los precios. Y lógicamente el otro problema que tiene es que después ha tenido un sistema de comercialización de productos agrícolas que no ha funcionado bien. El gobierno ha intentado mejorar eso. Ahora hizo un grupo de medidas también de topar algunos precios
Yo todavía no tengo resultados de cuáles han sido los efectos. Habrá que esperar 2 o 3 meses más para medir cuáles son los resultados. Yo soy de los que no me gusta topar precios. Yo toparía los precios solo en algunos productos muy esenciales y por muy poco tiempo. Porque si no se crean muchas distorsiones en la economía. Pero ahora hay que esperar a ver qué va a pasar. Lo cierto es que nadie está contento con los precios de los productos agrícolas en Cuba. Pero lo cierto es que la causa está más en las debilidades que tiene la producción agrícola en Cuba, que tiene que mejorar mucho todavía, y que es lo que yo pienso que tenemos que atender con mayor prioridad. Estimular la producción agrícola, estimular a los productores agrícolas, mejorar nuestros sistemas de post cosecha para que se pierda lo menos posible, y lógicamente mejorar nuestros sistemas de comercialización. Igual hace falta mejores sistemas de comercialización en la agricultura. Y que baja un poco la importación. Ese es un problema que tenemos. Yo creo que en un grupo de productos podemos bajar la importación. En otros no es posible porque no producimos. Pero hay un grupo de productos que sí. En lo que Cuba puede bajar la importación sin lugar a dudas. Especialmente algunos granos que Cuba puede producir. Ahí, en el caso del maíz, en el caso de los frijoles, se puede hacer un esfuerzo productivo grande. El caso de la producción de leche, se puede hacer un esfuerzo productivo grande también para reducir las importaciones. En términos de alimentos, en lo que más Cuba gasta hoy es en la importación de carne de pollo. Y Cuba puede producir carne de pollo. Hay que lograrlo en el nuevo portafolio de inversiones que se lanzó en noviembre del año pasado. Hay propuestas de negocios para la producción de carne de pollo. Con eso Cuba bajaría mucho realmente sus niveles de importación de alimentos. Asociación de cubano-rusa de empresas, y de hecho hoy por hoy Rusia tiene varios negocios en Cuba de inversión. Hay una gran inversión rusa en las plantas termoeléctricas cubanas. Hay una inversión rusa en la industria del acero en Cuba. Cuba tiene que recuperar su parque industrial, tiene que hacer la industria del siglo XXI, y lógicamente necesitamos inversión extranjera porque nos trae tecnología. Hubo presencia de importantes empresas. En el caso ruso estuvo el viceministro de Industrias de Rusia, estuvo la Hay mucho interés ahora por los cambios en Cuba. Mucha gente se anunció además acuerdos con varias empresas chinas, rusas y de otros países para expandir el parque industrial y modernizar el parque industrial de Cuba. Ahora hay que ver de esos acuerdos y de esas conversaciones cuáles se convierten en verdaderos negocios. Imaginan que el socialismo se terminó en Cuba, se terminó Cuba Industria. ¿Cuáles son los resultados? Yo creo que lo más importante de la feria es la respuesta desde diferentes países a asistir a la feria.